Transformados por la verdad. Día 24. Cuaresma por una vida con sentido. La gente necesita más que pan para vivir. Una palabra que le cambie la vida. La verdad te transforma. El crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras con la verdad. Jesús oró: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al maligno, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. No podemos vivir sin la palabra de Dios. Nunca la menosprecies. Debemos considerarla tan esencial para nuestra vida como la comida. Job dice: en lo más profundo de mi ser se ha atesorado las palabras de su boca. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debes tener para cumplir el propósito. A la Biblia se le llama nuestra leche, pan, comida sólida, postre. Esta comida de 4 platos es el menú del espíritu para la fortaleza y el crecimiento espiritual. Permanece en la palabra de Dios. Nunca hubo tantas Biblias impresas como hoy. Sin embargo, una en una repisa no tiene ningún valor. Millones de creyentes sufren anorexia espiritual, mueren de hambre por causa de desnutrición espiritual. Para ser un discípulo robusto de Jesús, alimentarte de la palabra de Dios debe ser tu prioridad. Jesús usó la palabra permanecer para referirse a eso. Él dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios implica fundamentalmente 3 acciones. Yo creo que esta sesión de hoy, del día 24, nos quiere antojar a todos de la palabra de Dios. No es que nos volvamos cristianos de Biblia debajo del brazo, no se trata de eso, pero sí se trata de, en nuestra dieta espiritual, tener la palabra como uno de los platos más fuertes. 3 acciones. Debo aceptar su autoridad. La Biblia debe llegar a ser la guía de autoridad de mi vida, la brújula en la que confío como mi guía, el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia para evaluar todo. La palabra de Dios debe ser la primera y la última palabra en mi vida y en mi día. Muchos de nuestros problemas ocurren porque fundamentamos nuestras decisiones basadas en factores de autoridad no confiable: la cultura, la tradición, la razón, la emoción. Estos 4 factores son defectuosos por causa de la caída. Son defectuosos. Lo que necesitamos es una forma perfecta que nunca nos guíe en la dirección equivocada. Solo la palabra de Dios satisface esa necesidad. Salomón nos recuerda: toda palabra de Dios es digna de crédito. Y Pablo explica:
La palabra de Dios entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. Debo asimilar su verdad. 3 acciones. La primera, debo aceptar su autoridad. La segunda, debo asimilar su verdad. No basta solo con creer en la palabra de Dios. Debo llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme en la verdad. Hay 5 maneras de hacerlo. Puedes recibirla, leerla, investigarla, recordarla, reflexionarla. Primero, recibir la palabra de Dios cuando la escuchas y la aceptas con una mentalidad y una actitud receptiva. La parábola del sembrador ilustra cómo nuestra receptividad determina si la palabra de Dios se arraiga en nuestras vidas y lleva fruto o no. Jesús identificó 3 actitudes de rechazo: una mente cerrada, la tierra dura; una mente superficial, la tierra poco profunda; una mente distraída, la tierra con hierbas malas. Y luego dijo: pongan mucha atención. Cuando sientas que no estás aprendiendo nada de un sermón o de un maestro de la palabra de Dios, debes analizar tu actitud, considerando en especial el orgullo, porque Dios puede hablarte incluso a través del maestro más aburrido cuando eres humilde y receptivo. Santiago aconseja que puedan recibir con humildad, modestia y mansedumbre la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Segundo, durante la mayor parte de la historia de 2000 años de la Iglesia, solo los sacerdotes podían leer la Biblia, pero ahora miles y millones de personas tienen acceso a ella. A pesar de esto, muchos creyentes son más fieles a la lectura diaria de su periódico que a sus Biblias. Nadie debería sorprenderse de por qué no creemos y no crecemos. No esperemos crecer si leemos la Biblia 3 minutos después de haber visto televisión 3 horas. No esperemos crecer si leemos la Biblia 3 minutos después de haber visto la televisión 3 horas. Muchos que presumen de creer en la Biblia de tapa a tapa nunca la han leído completa, pero si tan solo la lees 15 minutos diarios, la leerás completa una vez al año. Si dejas de ver un programa de televisión 30 minutos por día y lees tu Biblia en cambio, al cabo de un año la habrás leído 2 veces. La lectura diaria de la palabra de Dios te mantendrá al alcance de la voz de Dios. Por eso Dios instruyó a los reyes de Israel que mantuvieran siempre cerca una copia de su palabra. Esta copia la tendrán siempre a su alcance y la leerán todos los días de su vida. Tercero, debes aplicar sus principios. Entonces tenemos primero 3 acciones: aceptar su autoridad; segunda, asimilar su verdad; y tercera, aplicar sus principios. Es completamente inútil recibir, leer, investigar, recordar y reflexionar en la palabra si no la pones en práctica. Debemos llegar a ser hacedores de la palabra. Este es el paso más difícil de todos, porque el mal lucha intensamente para que no sea así. A él no le molesta que vayamos a los estudios bíblicos con tal de que no hagamos nada de lo que allí aprendemos. Nos engañamos cuando pensamos que simplemente porque hemos oído, leído o estudiado una verdad, la hemos integrado a nuestra vida. En la actualidad, puedes estar tan ocupado yendo a la próxima clase o seminario o conferencia bíblica que no tienes tiempo para poner en práctica lo que aprendiste. Olvidas lo aprendido mientras vas camino a tu próximo estudio. Por eso, la palabra hay que encarnarla. Entonces, la obedecemos, la asimilamos y la encarnamos. Es decir, la vivimos.
Por eso el texto enseña, el hombre sabio es el que escucha la palabra y la pone en práctica, y se parece al que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, soplaron los vientos, se salieron los ríos y la casa estuvo firme. El que escucha la palabra y no la practica se parece al hombre necio que construyó su casa sobre arena, cayó la lluvia, sopló el viento, se salieron los ríos y la casa se vino abajo. Entonces, yo creo que estos elementos son muy importantes. 1, aceptar la autoridad. 2, asimilarla, leerla, estudiarla, tenerla consigo. Y 3, vivirla y practicarla. Punto de reflexión. La verdad me transforma y la palabra es verdad. Por la palabra viene el cambio, la conversión, la transformación, la metanoia, el cambio de mentalidad. Versículo para recordar. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, del 31 al 32. Qué texto tan extraordinario. Una pregunta para considerar. ¿Qué es lo que ya me ha dicho Dios en su palabra que todavía no he empezado a hacer? ¿Qué es lo que ya sé de Dios porque me lo ha dicho a través de su palabra que aún no practico? Bueno, feliz día 24 de Cuaresma. Cuaresma por una vida con sentido. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.